Bien, en esta ocasión vamos a calcular la siguiente integral. Para ello vamos a hacer uso del método de integración por partes. El método de integración por partes nos dice que si tuviéramos dos funciones u y v, ¿no? En este caso funciones que dependen de x, y quisiéramos integrar una expresión de la forma u por el diferencial de v, eso va a ser igual a u por v menos la integral de v por el diferencial de u. Ya está. La tarea para nosotros es identificar quién vendría a ser el u para nosotros, ¿no? Si nosotros identificamos quién es u, automáticamente el diferencial de b va a ser lo que sobra del integrando junto con el diferencial de x. En nuestro caso vamos a considerar a u como x por e a la x. Quiere decir que el diferencial de v va a ser lo que queda del integrando, o sea, toda esta parte. ¿Sí? Bien, entonces si nosotros queremos utilizar este método, necesitamos encontrar todos los ingredientes que aparecen en el método de integración por partes. Tenemos ya quién vendría a ser u, que en este caso decimos que es x por e a la x. Por lo tanto vamos a calcular el diferencial de u. El diferencial de u va a ser igual a la derivada de x por e a la x, ¿no? Multiplicado por el diferencial de x. ¿Eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a la derivada de un producto, x por e a la x. Eso es igual a la derivada del la primera función involucrada, que sería x. En este caso la derivada sería 1, multiplicado por e a la x más x por la derivada de e a la x, que vendría a ser e a la x. Todo esto multiplicado por el diferencial de x. De este modo, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que el diferencial de u, el diferencial de u va a ser igual a 1 más x, factorizándole a la x, tenemos así 1 más x por e a la x, todo eso multiplicado por el diferencial de x. Hasta ahora tenemos el valor de u, el diferencial de u. Lo que restaría sería encontrar el valor de v. Tenemos que el diferencial de v, eso es igual a 1 sobre 1 más x todo elevado al cuadrado multiplicado por el diferencial de x. Si nosotros queremos calcular el valor de v, lo que vamos a hacer es integrar a ambos lados de la igualdad. Es decir, si nosotros integramos a ambos lados, lo que vamos a obtener va a ser lo siguiente. Va a ser por el lado izquierdo vamos a tener que la integral del diferencial de v, eso nos va a dar v, que eso va a ser igual a la integral de 1 sobre 1 más x todo elevado al cuadrado multiplicado por el diferencial de x. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esta integral? Bueno, vamos a utilizar una sustitución, ¿no? Si z, decimos si z es igual a 1 más x, entonces el diferencial de z va a ser igual al diferencial de x. Si nosotros escribimos esto en términos de z, ¿cómo sería, no? Esta integral sería igual a 1 sobre z al cuadrado, y como el diferencial de x es igual al diferencial de z, ponemos simplemente diferencial de z. Esta integral, ¿cómo sería calculada? Sería igual a la integral, vamos a escribir acá, z a la menos 2 por el diferencial de z. Que esto en sí, ¿a qué es igual? Esto sería igual a z a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 más una constante.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Nosotros vamos a obviar la constante para escribir el valor de v. El valor de v sería igual a z a la menos 2 más 1, que es z a la menos 1, y acá hay un menos 1 que sería entonces sería 1 sobre z. Menos 1 sobre z, que en términos de x esto es menos 1 sobre 1 más x. Ya está. Entonces ya tenemos todos los ingredientes para poder utilizar el método de integración por partes. Vamos a escribir entonces la integral que queríamos calcular inicialmente. Tenemos así, que es x por e a la x más dividido sobre 1 más x todo elevado al cuadrado. Eso va a ser igual eso va a ser igual a u por v, que sería el valor de u, ¿quién es? Sería x por e a la x multiplicado por v. ¿Quién sería v? V en este caso es menos 1 sobre 1 más x. O sea, vamos a escribir eso. Ahora, menos la integral de quién. Vamos a escribir la integral, dice v es menos 1 sobre 1 más x, que multiplica el diferencial de u. El diferencial de u ya lo hemos calculado previamente. Acá está el diferencial de u. El diferencial de u es 1 más x multiplicado por e a la x por el diferencial de x. De este lado podemos simplificar este denominador que está apareciendo de este lado con este otro término, ¿no? Entonces ahí tenemos que si nosotros reescribimos nuevamente, ¿qué tenemos ahí? Si nosotros reescribimos esto, sería menos x e a la x sobre 1 más x. Acá hay un menos con un menos, que podríamos extraer el menos y menos por menos nos da más, y toda la expresión que queda en la integral sería simplemente la integral de e a la x todo por el diferencial de x. Eso sería igual a menos x e a la x. Acá simplemente copiamos el primer término más, ahora escribimos la integral de e a la x diferencial de x. La integral de exponencial simplemente es e a la x más una constante. Ahora si nosotros sumamos estos términos, lo que vamos a obtener va a ser lo siguiente. De este lado vamos a tener en el numerador toda esa expresión dividido entre 1 más x más la constante. Si nosotros resolvemos, ¿no? Ahí tenemos menos x por e a la x más, acá hay 1 por e a la x más x por e a la x dividido sobre 1 más x más una constante. De este modo, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos que si nosotros cancelamos acá, ¿no? Lo que vamos a obtener finalmente es lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿a qué va a ser igual esa integral que inicialmente queríamos calcular? X por e a la x dividido entre 1 más x al cuadrado por el diferencial de x. Eso va a ser igual a que acá va a ser e a la x sobre 1 más x más una constante, ¿no? Entonces esa sería la respuesta, ¿no? Vamos a colocar la respuesta
encerrada. Finalmente eso sería, con esto concluiríamos esta integral.